entonces se va a volver a ver bonita, ese color rosita, como nalguitas de bebé, así otra vez va a estar esa encía. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Alicia Chacón, para los que no me conocen, soy estomatóloga y especialista en periodoncia y me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes, ya no en un aula como antes estaba, pero pues bueno, ahora con un proyecto nuevo y este proyecto es compartir de lo que más sé, que es periodoncia, y el objetivo es que aquí aprendamos juntos, acuérdense de eso. Y el día de hoy me gustaría tocar un tema que se llama gingivitis y bueno, antes de que sigamos avanzando me gustaría que ustedes tengan por ahí una hojita, una libreta para poder hacer anotaciones, porque recuerden que esto es que sea interactivo. Entonces regresamos al tema que íbamos a hablar, que parece ser un poco sencillo como muchos creemos. Y bueno, gingivitis, ¿qué es? Vamos a empezar definiendo eso. Entonces tómense así como unos 5 segundos y empiecen con su libreta y su pluma y agarren y digan, a ver, ¿qué es gingivitis? Si ustedes ya vieron ese tema, empiecen a escribirlo. Y entonces ahora me van a poder contestar, ¿qué es gingivitis? Entonces, según nos definen que gingiva es encía. Entonces, itis del término griego quiere decir que es inflamación, entonces es inflamación de la gingiva. En otras palabras va a ser inflamación de la encía, ¿cierto? Y los datos epidemiológicos nos van a decir, y esto está muy padre, bueno, muy padre en el término de que es muy interesante, todos los pacientes a cualquier edad van a padecer de gingivitis. Entonces, si ustedes van y ven a sus pacientes, es muy probable que presenten esta entidad porque es una de las entidades más comunes que afectan al periodontos. Y otro dato importante que tenemos que recordar es que ¿quiénes creen que la padecen más? ¿Hombres o mujeres? Adivinen, hombres. Y no estamos diciendo que los hombres sean menos higiénicos, sino quizá pues por ahí tienen algunos problemas para llevar a cabo sus medidas de higiene oral. Entonces lo mismo, cuando vayan a sus clínicas y ya estén entrando a hacer sus prácticas o observen a los pacientes, como les he comentado, volteen a ver y digan, cierto, quienes tienen más gingivitis son los hombres o las mujeres. Entonces ustedes empiezan también a estar observando a los pacientes, porque desde que empezamos nosotros a trabajar o estudiar en odontología siempre es como la costumbre estar viendo bocas, entonces empiecen a observar. Bueno, vamos a ver qué es la inflamación de la encía. Va a ser un proceso que se va a dar ¿por qué creen ustedes que se va a dar? Pues porque el paciente o el individuo o la persona, hasta ustedes mismos como estudiantes de odontología o ya como odontólogos, no eliminamos de una manera correcta la placa o la biopelícula de placa bacteriana. Entonces, esta biopelícula que va a pasar, pues si yo me dejo de cepillar un día, 2 días, 3 días y así me la llevo muchos días, ¿qué es lo que va a empezar? Pues que se va a acumular esta biopelícula de placa bacteriana alrededor del diente y entonces pues la encía es un tejido vivo, ¿cierto? Entonces esa encía se va a empezar a inflamar y entonces quiere decir que el paciente está teniendo una respuesta inmune inflamatoria. Entonces esta respuesta inmune inflamatoria se va a traducir como inflamación de la encía o gingivitis. Y lo más interesante que ustedes tienen que recordar por ahí es que hay factores que van a desencadenar este proceso. ¿Cuáles son esos factores? Endocrinopatías, la dieta, medicamentos y también condiciones hematológicas. Entonces vamos a tener presente, resumiendo, por ahí escriban, a ver, dijimos que era gingivitis, es la inflamación de la encía que va a causar que una respuesta inflamatoria. Entonces tenemos bacterias, podemos decir que es una infección porque hay bacterias que están creciendo en un tejido y entonces esas bacterias desencadenan esa respuesta inmune inflamatoria del paciente. Y si hay otros factores agregados, pues obviamente van a ayudar a desencadenar este proceso. ¿Qué factores dijimos? Endocrinos, condiciones hematológicas, dieta y medicamentos. Entonces ya tienen su resumen por ahí, no se los olvide anotar qué es. Ahora, ¿cuál es la importancia de la inflamación? Sabemos en sus clases de inmunología, si es que ya las tomaron, que la inflamación es un mecanismo de protección, o sea, nos está diciendo que hay algo que está causando daño al tejido. Entonces la encía, como está recibiendo el daño de bacterias o los productos bacterianos, pues van a desencadenar esta inflamación
inflamación. Entonces, si el paciente ya está viendo que hay sangrado, pues eso es de vital importancia para que pues busque ayuda. Pero el problema es, si ustedes conocen o han escuchado también de sus pacientes, que si es que le han preguntado ¿desde cuándo empezó a sangrar su encía? Pues tiene como un año, ¿no? O tiene como 2 años. Y la verdad, pues sí es increíble que nos respondan con esas contestaciones, porque sabemos, o ustedes imagínense, también lo he comentado con mis pacientes, ¿quién se corta en la piel y pasa una semana o 2 semanas y seguimos sangrando? Inmediatamente buscaríamos ayuda, ¿cierto? Porque no es normal que sangre. Pero en la boca, que es como, pues está sangrando mi encía, no pasa nada. Y a veces dicen, no, es que me cepillé muy fuerte. No, es que fue el hilo dental. No estoy diciendo que no pase, pero no puede ser lo común. O sea, no puede ser que todos los días haya sangrado. Apenas un paciente me comentó, es que cuando estornudo, sangro. Entonces, imagínense si la cuestión está complicada, que dejemos esto que pase y que pase. Inclusive nosotros como odontólogos, si lo he escuchado, o cuando estaba en clínica que les pedía a los alumnos, a ver, ¿cuál es el diagnóstico? Gingivitis, doctora. O ustedes cuando ya estaban trabajando con el paciente, tienes gingivitis, con una profi ya quedas. Yo creo que no es así como debemos de tomar este diagnóstico como tal, porque nos está diciendo que hay un proceso que se está generando y que es un daño para el tejido. Acordémonos que este daño puede ser llegar a un estadio que ya no sea reversible, como es esa característica tan importante que tiene la gingivitis. La gingivitis es una entidad que es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros quitamos la biopelícula, ya sea por un clínico que ayude a eliminar la placa supra y subgingival, y el paciente que yo instaure técnicas de higiene oral adecuadas y las lleve de manera correcta, pues vamos a lograr tener una encía clínicamente sana. A ver, no se les olvide suscribirse y activar la campana. Les doy 2 segundos y regresamos a clase. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica? Saber que si yo dejo que se perpetúe esa inflamación y no la remuevo, pues puedo llegar a tener un proceso o un daño más severo o más grave, que estamos hablando de la periodontitis. Y la periodontitis como tal ya no es una entidad reversible como lo es la encía. Entonces, acordémonos, si yo quito biopelícula de placa bacteriana, supra y subgingival, instauro técnicas de higiene oral correctas, mi paciente va a volver a tener una encía clínicamente sana. Entonces se va a volver a ver bonita, ese color rosita que según la literatura nos menciona como rosita coral. Vamos a volver a tener unas papilas desinflamadas con terminación en filo de cuchillo, con la textura en cáscara de naranja. Otra vez, así como nalguitas de bebé, así otra vez va a estar esa encía bien bonita. Y eso es lo más padre de esta área, la verdad, de ver una encía sumamente inflamada a tener una encía como si no hubiera pasado nada. Y recuerden que el objetivo aquí es que juntos aprendamos. Nos estamos viendo pronto. Chao.